Cuando Jane Austen escribió Orgullo y Prejuicio, nos entregó un relato brillante de una sociedad donde el amor no era solo una cuestión del corazón, sino también del estatus, las apariencias y las reglas no escritas del deber ser. Pero, ¿algo ha cambiado desde entonces? Hoy las redes sociales, los algoritmos y la cultura de la inmediatez han creado nuevas formas de orgullo, de prejuicio, de deseo y de estrategia. Las historias de Elizabeth Bennet y el señor Darcy no solo sobreviven, se reescriben cada día en los perfiles de Tinder y en los fueguitos que intercambiamos como migajas de atención en Instagram. Esto no solo es una comparación entre literatura y redes sociales, es una invitación a preguntarnos si vivimos en una época donde el amor es más libre o simplemente más complejo. Del salón social al perfil de Instagram. En la Inglaterra de Orgullo y Prejuicio, el apellido y la renta eran los pilares que determinaban quién era digno de ser considerado, cortejado y en última instancia amado en matrimonio. Los salones y crucialmente los bailes no eran meros entretenimientos, sino verdaderas vitrinas sociales. Allí, las familias presentaban a sus miembros elegibles, se evaluaban fortunas y conexiones y se tejían alianzas. El matrimonio era, innegablemente, un contrato estratégico tanto como afectivo, una unión donde la compatibilidad de rentas y el lustre del linaje a menudo pesaban tanto o más que la inclinación personal. No se trataba solo de amar a alguien, sino de hacerlo dentro de los estrictos límites que el sistema de clases consideraba apropiados, asegurando la prevención y elevación del estatus. El cortejo era un ritual cuidadosamente orquestado, desde las presentaciones formales hasta las conversaciones medidas en los salones, donde cada gesto, cada palabra, cada silencio en un paseo por la galería o un baile en contradanza tenía un peso simbólico y era interpretado bajo el escrutinio impecable de la sociedad, representada por figuras como Lady Catherine de Bourgh. El manejo de los modales, la conversación ingeniosa, como la de Elizabeth, o la torpeza social, como la del señor Bennet, impactaban directamente en la deseabilidad de una joven en este mercado matrimonial público. La fortuna de Bingley o el orgullo basado en la posición de Darcy en Peverley eran credenciales tan importantes como cualquier virtud personal. Hoy, ese sistema subyacente no ha desaparecido, solo ha mutado, adaptándose a un nuevo ecosistema social dominado por la tecnología digital. El linaje no ha sido abolido, sino transformado en otra cosa, quizá más volátil pero igualmente influyente. Seguidores, alcance, un estilo de vida aspiracional donde la propiedad no son acres de tierra, sino la atención y la validación en línea. La estética curada hasta el mínimo detalle ha reemplazado el apellido como primer filtro y carta de presentación. Nuestro perfil en redes sociales, meticulosamente construida, es el nuevo salón de baile, la plaza pública donde se exhibe y construye nuestra supuesta valía social y, por extensión, nuestra deseabilidad romántica. Las imágenes ya no son retratos familiares formales en las paredes de la casa, sino selfies y fotos cuidadosamente editadas con filtros que embellecen y distorsionan. Puestas en circulación masiva, buscan la aprobación de la audiencia global. Los méritos ya no se leen en cartas de recomendación selladas por autoridades, sino en historias destacadas que narran una vida exitosa, en datos de engagement que valían nuestra capacidad de atraer atención, en logros medidos fríamente por visualizaciones, likes y comentarios. Tener miles o millones de seguidores puede, irónicamente, abrirte más puertas sociales y profesionales que poseer un título universitario tradicional o provenir de una buena familia. Tener una cuenta visualmente coherente y estéticamente agradable puede ser percibido como más atractivo y confiable que poseer una personalidad genuinamente coherente y profunda. Es la era del parecer sobre el ser, del performance constante para la audiencia, parecer exitoso, parecer feliz, parecer deseable, parecer que se tiene una vida interesante y llena de significado. Y en este juego de apariencias optimizadas para el consumo rápido, el amor y el deseo se convierten también en una mercancía visual, un componente más de la marca personal que se proyecta. Hay quienes, consciente o inconscientemente, no buscan primordialmente una conexión emocional profunda. El tipo de entendimiento mutuo que surge en las largas conversaciones entre Elizabeth y Darcy, en cambio, buscan una alianza estética, alguien cuya imagen encaje bien con la propia en las fotos, con quien se pueda construir una marca visual de pareja que sea envidiable y genere interacciones positivas, porque ahora hasta el amor y las relaciones pueden convertirse en contenido, material digno de ser monetizado en atención, hasta el vínculo afectivo más íntimo puede ser optimizado para generar alcance, para volverse viral en la burbuja propia o ajena. Y en este proceso de mercantilización de lo personal, el deseo se vuelve estratégico, casi corporativo, evaluando en términos de compatibilidad de marca, de potencial, de engagement, muy lejos de la búsqueda de uniones por afecto que idealizaban las hermanas Bennet. Nos vemos entonces preguntándonos si realmente estamos enamorados de la persona detrás del perfil, o si solo estamos bien acompañados para los estándares del algoritmo, si nuestra pareja es la ideal para nuestra marca personal en redes,
Así como en el pasado se preguntaban si la pareja era ideal para la posición social. Y esa duda cambia fundamentalmente la naturaleza del sentir, porque empezamos a desear lo que puede ser mostrado, lo que se traduce bien a una imagen o a un titular pegadizo, no necesariamente lo que puede ser simplemente compartido en silencio, en la intimidad no documentada, en un paseo privado por los jardines de Beverly o una conversación junto al fuego, porque la intimidad sin público, la conexión que no genere likes ni comentarios, empieza a parecer irrelevante, casi inexistente en el gran teatro de la validación digital. La autenticidad, que antes se probaba en el trato cercano y sostenido y en momentos privados, ahora se simula en la curación experta de un feed. Las cartas que aclaraban malentendidos dan paso a mensajes directos que pueden ser borrados o alterados. ¿Qué imagen proyectas en redes y qué dice de ti? ¿Cuánto de lo que mostramos en línea está pensado para ser deseado por otros, más que para expresar quiénes somos realmente? Un matrimonio para mostrar. Charlotte Lucas tomó una decisión que ha generado debate por generaciones. Aceptó casarse con el pomposo y ridículo señor Collins, un hombre al que no amaba y por el que no sentía el menor respeto. Su motivación era despojadamente pragmática. La alternativa era la temida incertidumbre social que acechaba a una mujer de 27 años, sin fortuna ni conexiones destacadas. En su mundo, el matrimonio no era principalmente la culminación de un romance, sino una estrategia de supervivencia, un contrato que ofrecía seguridad económica y un rol social definido. La estabilidad emocional podía esperar, o más probablemente, no llegar nunca, si eso significaba evitar el estigma de quedarse sola, una solterona sin protección, sin hogar propio dependiente de la caridad familiar y sin un rol social claro más allá de ser una carga. Para Charlotte, viendo las limitaciones de su situación con una honestidad brutal, el amor romántico no era una prioridad ni una expectativa realista, sino un lujo inalcanzable que pocas, quizás solo aquellas con excepcional belleza o fortuna como Jane Bennet o una inteligencia y espíritu indomable como Elizabeth, podían permitirse soñar. Su elección, cínica para algunos, eminentemente sensible para ella, aseguraba una casa, un lugar en la sociedad y una relativa paz mental frente al futuro incierto. Hoy, a primera vista, podríamos pensar que somos infinitamente más libres que Charlotte Lucas. Ya no enfrentamos la misma presión existencial de asegurar pareja, para no quedar sin casa o apellido. Nuestras libertades individuales y oportunidades profesionales son incomparablemente mayores. Creemos firmemente que elegimos pareja desde el corazón, guiados por la compatibilidad emocional y el efecto mutuo. Pero, ¿realmente lo hacemos? ¿O la incertidumbre que enfrentamos simplemente ha cambiado de forma, volviéndose menos una amenaza a la supervivencia física y más una amenaza a nuestra validación y visibilidad social en este nuevo salón digital? Puede que ya no temamos el estigma de la soltería en el siglo XVIII, pero sí tememos quedar fuera del mercado amoroso, ese espacio fluido, frágil y fugaz dominado por las aplicaciones de citas y las exposiciones en redes. Hoy, la presión principal no es casarse joven para asegurar un futuro, es parecer que lo tienes todo bajo control, que tu vida y tus relaciones son dignas de ser admiradas y envidiadas en un perfil cuidadosamente curado, que estás bien acompañado por alguien que suma a tu imagen, bien vestido, bien alineado con las expectativas visuales y narrativas de tu generación. Muchas veces, quizás sin admitirlo siquiera, elegimos pareja no tanto por cómo nos sentimos a su lado en los momentos privados, sino por cómo nos haría ver en público, en la esfera digital. Se busca un compañero que sea instagrameable, que proyecte éxito, aventura, felicidad perfecta. El algoritmo de las plataformas sociales y de citas no busca la compatibilidad emocional profunda que Austen valoró en la unión de Elizabeth y Darcy. Busca eficiencia, estética y coherencia narrativa para mantenernos enganchados y presentarnos cuentas que probablemente nos gusten basándose en nuestro comportamiento pasado. Quiere mostrarnos perfiles que se ajusten a nuestras búsquedas previas, a nuestros gustos declarados o implícitos, creando burbujas de afinidad superficial, pero rara vez nos enfrenta con lo imprevisible, con esa chispa inusual que rompe los esquemas preestablecidos, esa evolución de la aversión al efecto que define la relación central de orgullo y prejuicio. En el feed todo tiene que ser predeciblemente aspiracional. Así, muchas relaciones contemporáneas se parecen peligrosamente a campañas de marketing personal o de marca de pareja. Todo encaja visualmente, todo es estéticamente armonioso en la superficie, pero a menudo falta sustancia. Falta la conexión resiliente, capaz de soportar la vida real. Hay parejas que encajan perfectamente para la foto o para la historia de Instagram, con escenarios idílicos y sonrisas forzadas, pero que se desmoronan en la intimidad, en el silencio del sofá, en la conversación difícil, en los días sin nada espectacular que contar o mostrar. Parejas que funcionan mejor como avatares digitales de una relación ideal que como historias de vida compartida en sus imperfecciones. Y esa diferencia entre la proyección y la realidad duele, porque lo que proyectamos
proyectamos al mundo, ese matrimonio para mostrar, no siempre se sostiene en el silencio cotidiano, en la vulnerabilidad mutua, en los días monótonos que no generan contenido digno de ser compartido. A diferencia de Charlotte, cuya decisión, aunque carente de romance, tenía una base sólida en la seguridad material. El señor Collins era un buen partido en papel. La base de la relación de marketing es la validación efímera. El filósofo Byung-Chul Han ya ha advertido con una precisión escalofriante: la sociedad de la transparencia convierte todo lo que es valioso en mercancía de exposición. Y entre esas cosas valiosas, quizá la más preciada y vulnerable, está el amor genuino, la conexión auténtica. Las redes sociales no solo han amplificado la necesidad de exposición, sino que han introducido y amplificado una nueva forma de conveniencia, distinta pero análoga a la de Charlotte Lucas: la conveniencia emocional y social digital. Estar con alguien que nos eleva socialmente en el ranking digital, que nos hace parecer más interesantes, más estables, más deseables, no necesariamente por lo que somos intrínsecamente, sino por lo que simbolizamos estando con esa persona, por el brillo que aporta nuestra propia marca personal. Es el equivalente digital de casarse por un título o mansión, pero lo que se adquiere es validación y estatus en el ecosistema digital. A diferencia de la impulsiva y desastrosa fuga de Lydia con Wickham, basada en una atracción superficial sin ninguna base estratégica ni emocional profunda, las uniones modernas por conveniencia digital son calculadas, aunque la moneda de cambio sea atención y likes. ¿Te ha pasado? ¿Has elegido alguna vez a alguien pensando más en cómo te verías con esa persona que en cómo te sentirías a su lado? O peor aún, ¿te han escogido a ti por esas razones? Idealización del otro. En la novela Orgullo y Prejuicio, la formación de impresiones iniciales era un proceso más lento, basado en encuentros presenciales limitados, conversaciones en salones, observaciones en bailes y el testimonio, a menudo sesgado, de terceros. Sin embargo, su poder para moldear el juicio era inmenso. Elizabeth Bennet es el ejemplo perfecto. Se deja seducir por el encanto superficial y la narrativa cuidadosamente fabricada de George Wickham. Su carisma, su aparente gentileza y, crucialmente, su relato falso de haber sido tratado injustamente por el señor Darcy resultaron con el prejuicio que Elizabeth ya sentía hacia este último debido a su orgullo inicial y sus modales distantes en el baile de Netherfield. Lo superficial en Wickham resulta seductor y fácil de leer. Lo complejo, reservado y a veces socialmente torpe de Darcy resulta difícil de procesar y fácilmente malinterpretado como arrogancia. En su época, bastaba una conversación encantadora, una sonrisa bien medida y una historia convincente para construir una impresión duradera. Elizabeth tardaría mucho en descubrir el verdadero Wickham y la genuina nobleza de Darcy, una revelación que llegó por canales formales y verificables como la carta de Darcy. Esa primera impresión, ese juicio rápido basado en información limitada y sesgada, ha sido amplificada ahora hasta volverse omnipresente y casi definitiva. En el universo de las redes sociales, esta lógica de construcción y consumo de impresiones se ha perfeccionado hasta el extremo. Ya no necesitamos disimular nuestras fallas o exagerar nuestras virtudes principalmente con palabras medidas en un salón. Podemos construir una imagen, un avatar, desde cero, utilizando herramientas visuales y narrativas sofisticadas. Los perfiles de Instagram, Facebook o TikTok se han vuelto escenarios personales donde cada palabra es un caption. Cada imagen seleccionada y cada filtro aplicado está meticulosamente calculado para proyectar una versión idealizada del yo. Lo que vemos no es la persona completa o contradictoria, sino lo que esa persona quiere que veamos, lo que considera que será socialmente validado o románticamente atractivo. Y lo que sentimos nosotros como observadores, esa chispa de interés o deseo inicial, muchas veces es simplemente una respuesta a esa ficción cuidadosamente curada, a esa representación. Esto nos lleva a un modo de relacionarnos basados en proyecciones. No solo nos relacionamos con lo que el otro muestra, que ya es una versión editada, sino también, y quizá más peligrosamente, con lo que nosotros decidimos interpretar a partir de esa muestra fragmentada, con lo que queremos que esa persona sea para encajar en nuestras propias fantasías o necesidades. Muchas veces, el deseo no nace del otro en su totalidad, sino de lo que nosotros proyectamos sobre ese lienzo digital, de lo que anhelamos encontrar. Es terriblemente fácil enamorarse de un personaje cuidadosamente curado en línea, de alguien que parece siempre decir lo correcto en sus comentarios públicos, que comparte los mismos memes que validan nuestra visión del mundo, que parece estar emocionalmente disponible pero estéticamente inalcanzable al mismo tiempo. Las fotos seleccionadas con esmero para mostrar solo el mejor ángulo o el momento más emocionante, los textos crípticos pero que insinúan profundidad, las canciones de fondo de sus historias que parecen hablar directamente de nosotros, todo construye una narrativa atractiva. Pero esa narrativa, esa historia de amor potencial que nos seduce
conoce no es principalmente sobre el otro en su compleja humanidad, es, en gran medida, sobre lo que queremos creer que ese otro representa, la aventura que nos falta, la estabilidad que anhelamos, la pareja perfecta que validará nuestra propia existencia. Es un espejismo que refleja nuestros propios deseos. El filósofo Jean Baudrillard hablaba de la hiperrealidad, un estado donde la simulación se vuelve tan convincente que ya no distinguimos la realidad de su representación, donde el mapa precede al territorio. Aplicado al amor digital, podríamos decir que muchas veces ya no amamos personas reales, con sus olores, sus manías y sus días malos, sino la representación idealizada, avatares digitales que encajan perfectamente en nuestras expectativas. Ya no respondemos a lo que el otro es en el encuentro desnudo de la intimidad, sino a lo que creemos que podría ser, a la posibilidad de una historia perfecta que nos salve del tedio de nuestra rutina, de la complejidad de nosotros mismos, de la incomodidad de la autenticidad. Y eso genera una trampa emocional casi inevitable, porque cuando más perfecta es la imagen proyectada, más alto es el pedestal sobre el que colocamos al otro, y cuando más alto es el pedestal, más inevitable y dolorosa es la caída cuando la realidad irrumpe. Nadie puede sostener eternamente un personaje en la vida compartida. Nos enfrentamos entonces al otro real, con contradicciones, con cansancio, con inseguridades, con silencios no editados, con despertares sin filtro. Y es ahí, en ese choque de la hiperrealidad digital, con la cruda realidad análoga, donde se revela si el vínculo inicial era con una persona completa y compleja o si por el contrario era solo una proyección de nuestros propios anhelos que el otro sin querer o queriendo facilitó. ¿Podrías responder qué parte de la persona que idealizas existe realmente y cuál construiste? El amor es como una maratona, no una carrera de velocidad. La relación entre el señor Darcy y Elizabeth Bennet es el epítome de que un amor duradero rara vez es una carrera de velocidad dictada por una chispa inicial perfecta. Lejos de enamorarse a primera vista, ellos se incomodan, se malinterpretan profundamente, se contradicen, se hieren con palabras y se equivocan en sus juicios iniciales. Darcy es arrogantemente desdeñoso, Elizabeth es prejuiciosa y lo encuentra desagradable. Su camino hacia el amor no es una línea recta, sino una serie de encuentros incómodos, rechazos y periodos de separación que fuerzan la reflexión. Pero el amor entre ellos nace precisamente de esa transformación compartida, de la disposición de reevaluar sus primeras impresiones y del reconocimiento de las sombras, los errores y la humanidad compleja del otro. Nace del tiempo necesario para desarmar los prejuicios mutuos, para desmontar los orgullos que los separan. Su efecto no es una reacción instantánea a una imagen pulida, sino un entendimiento profundo forjado a través de la adversidad y el autodescubrimiento facilitado por la interacción sostenida, incluso cuando era dolorosa. Hoy, esa posibilidad de una gestación lenta y compleja del afecto parece en vías de extinción. Vivimos en una cultura de la inmediatez impulsada por la tecnología, con el dedo siempre dispuesto sobre el botón de Next, el swipe left o el unmatch, una incomodidad, una conversación que no fluye perfectamente desde el inicio, una contradicción, una pausa inesperada en la respuesta de un mensaje y pasamos de pantalla. Buscamos la siguiente opción sin darnos la oportunidad de explorar qué hay detrás de la superficie. Las relaciones nacientes e incluso las establecidas no parecen diseñadas para resistir el roce, el desacuerdo o la simple imperfección. Se evalúan como productos de un catálogo. Si la interfaz no agrada de inmediato, si la funcionalidad no es impecable desde el primer uso, se descarta. Un mal comienzo, una respuesta ambigua que requiere clarificación, un silencio más largo de lo esperado en una conversación de Instagram y el algoritmo, o nuestra propia mentalidad de algoritmo, nos ofrece instantáneamente nuevas opciones. Como si lo profundo, lo matizado, lo que requiere esfuerzo y tiempo de ser descubierto fuera reemplazable. Como si lo real, como su inherente complejidad y a veces torpeza, fuera desechable en favor de la siguiente novedad que promete una gratificación más rápida. La cultura de la inmediatez ha convertido la búsqueda de afecto y conexión en una experiencia de consumo rápido. Ya no hay tiempo, paciencia o incluso el estado mental para construir lentamente una relación, para permitir que florezca la comprensión mutua. Solo hay tiempo para elegir entre las opciones preexistentes. No hay tiempo ni el entorno propicio para conocer verdaderamente a alguien en sus múltiples facetas, solo para proyectar sobre el perfil que se presente. Nos hemos entrenado casi sin darnos cuenta para detectar señales de alarma, red flags, en las primeras interacciones digitales. Una respuesta tardía, un like a la persona equivocada, una opinión ligeramente diferente, pero ya no sabemos cómo sostener lo incómodo, cómo navegar el conflicto o la diferencia de opinión sin huir hacia la siguiente opción disponible. El ghosting es el síntoma más claro de una aversión a la confrontación y al cierre que requieren tiempo y esfuerzo emocional.
Darcy y Elizabeth logran transformar su aversión inicial en un amor profundo precisamente porque se dan el tiempo, meses, interacciones repetidas, reflexiones largas, de ver más allá de sus primeras impresiones y prejuicios, porque se permiten contradecirse, se hieren honestamente con sus críticas y luego se toman el trabajo de explicarse. Darcy a Elizabeth en su carta y de entenderse. Elizabeth al releer la carta y evaluar el carácter de Darcy a la luz de las pruebas, porque en vez de huir de la dificultad o el conflicto, vuelven el uno hacia el otro, impulsados por una mezcla de fascinación persistente y el deseo de aclarar el desentendimiento. Hoy, en la era del swipe y la gratificación instantánea, ¿cuántos vínculos con potencial de madurar se pierden porque no le damos la segunda mirada? Porque descartamos a alguien tras una primera cita, o una conversación inicial poco fluida, sin considerar que la autenticidad a menudo tarda en revelarse. En esta era donde la paciencia es una virtud en extinción, ¿cómo se construye un amor que, por su propia naturaleza, necesita más de una cita, más de un intercambio de mensajes superficiales, más de una validación estética para florecer y echar raíces? ¿Dónde queda el valor del proceso, de la lucha compartida contra los malentendidos, como la de Darcy y Elizabeth? Si lo que buscamos es una gratificación instantánea, una conexión mágica y sin esfuerzo que se sienta bien desde el minuto uno, el amor que madura, el amor que transforma y perdura, es intrínsecamente lento, a menudo caótico, lleno de dudas y pasos en falso, pero también es, precisamente por eso, el que deja una huella indeleble en quienes lo viven. Es el amor que enseña sobre uno mismo y sobre el otro. Es el que no solo entretiene con la novedad o valida con likes, sino que construye, nutre y transforma a las personas involucradas. La historia de Darcy y Elizabeth nos recuerda que el amor verdadero es una maratón de entendimiento, perdón y crecimiento mutuo, no una carrera de velocidad hacia una meta predefinida basada en primeras impresiones o la adecuación superficial. El deber ser, los miedos heredados. Elizabeth Bennet personifica el desafío al deber ser de su época con una valentía que en su contexto era radical. Desobedece implícitamente las normas del sistema que dictan que una mujer debía buscar protección y seguridad por encima de todo. Elizabeth se permite dudar de las conversaciones, elegir su propio camino en asuntos del corazón y desobedecer las expectativas familiares y sociales más arriesgadas. Ella no quiere casarse por simple deber social o económico, sino por deseo auténtico, por respeto mutuo, por una conexión que le haga sentido a ella. Más allá de lo que dicte la tradición o la fortuna, no busca encajar en el molde preestablecido de la buena esposa o la unión ventajosa, sino construir algo, una relación, una vida, que tenga significado y profundidad genuina. Hoy nos llenamos la boca con discursos de libertad, nos llamamos individualistas, dueños de nuestro propio destino sentimental. Abrazamos la idea del empoderamiento emocional y del individualismo romántico, creyendo que nuestras elecciones son puramente autónomas. Pero en el fondo, con una sutileza mucho más peligrosa que las directrices explícitas de la sociedad de Austen, seguimos oyendo las voces que heredamos. Ya no resuenan quizás con la urgencia de la señora Bennet, temiendo que sus hijas queden en la calle, pero persisten en forma de mandatos internalizados. No te quedes solo, elige bien, que valga la pena. Tu pareja debe darte estabilidad y elevarte. Ya tienes cierta edad, deberías sentar cabeza. Nos decimos que el amor es libre, que podemos amar a quien queramos, pero inmediatamente añadimos condiciones invisibles que hemos absorbido del entorno. Puedes amar a quien quieras, siempre que tenga un buen trabajo, comparta tus aficiones instagrameables, tenga una buena presencia online, le caiga bien a tus amigos y cumpla con un checklist interminable de ciertos estándares tácitos. Estas normas no están escritas en libros de etiqueta victoriana, están en nuestra memoria colectiva, en las conversaciones familiares, y el novio, la novia, en las expectativas que proyectamos sobre nuestros hijos o amigos, y de forma abrumadora en las constantes comparaciones que hacemos a través de las redes sociales donde la felicidad conyugal y el éxito romántico son mostrados como trofeos. El deber ser persiste, disfrazado de libertad moderna y de la búsqueda de una compatibilidad que en realidad es más social y superficial que emocional. Nos hablan de autenticidad y de ser uno mismo, pero nos miden con nuestra capacidad de encajar en los moldes de relación validados por la cultura digital y social. Nos animan a buscar una conexión emocional profunda, pero la presión silenciosa nos empuja a priorizar lo funcional, lo conveniente, lo que hace sentido, no para nuestro corazón o intuición, sino para los demás, para la foto de la familia, para el feed de Instagram.
Los miedos heredados no son ruidosos y autoritarios como Lady Catherine de Bourgh, intentando imponer su voluntad en el matrimonio de Darcy. Son sutiles susurros insidiosos. Te susurran en la madrugada cuando te desplazas por el feed y ves cómo tus amigos de la universidad se casan, compran casas y anuncian embarazos. Te recuerdan lo que deberías tener o haber logrado en el ámbito romántico a cierta edad, según un calendario social invisible. Te hacen sentir que el amor también debe ser una forma de éxito personal, una métrica más de tu valía en el mercado de la vida, y que el fracaso romántico, sea lo que eso signifique para una era de relaciones líquidas, es una señal personal de que algo anda fundamentalmente mal en ti, una marca de vergüenza comparable, en un peso emocional, al estigma que enfrentaba una mujer soltera y sin recursos del siglo XIX. Impulsados por estos miedos y expectativas internalizadas, a veces elegimos pareja como quien llena un formulario burocrático o marca casillas en un perfil de aplicaciones de citas. ¿Tiene trabajo estable? ¿Encaja con mis planes de vida idealizados? ¿Le gustaría a mi familia y amigos? ¿A mi audiencia? ¿Proyecta la imagen adecuada? Y en esa lista de criterios aprendidos, dictados por el miedo a equivocarse, a quedarse solo o a no cumplir las expectativas, el deseo auténtico, el impulso vital y racional que a veces nos guía hacia personas inesperadas, como la atracción inicial de Elizabeth por el prohibido Darcy, a pesar de su mal comportamiento, la intuición emocional profunda queda sepultada bajo capas de racionalidad defensiva. Elegimos desde el miedo a la carencia, desde la inseguridad de no ser suficientes solos, desde el deseo desesperado de cumplir un guión preescrito. Desobedecer emocionalmente, como hizo Elizabeth, sigue siendo un acto radical. Requiere coraje, requiere escucha interna, requiere callar el ruido externo y preguntarnos ¿qué quiero realmente más allá de lo que me dijeron que debía querer? El amor más allá del algoritmo. Orgullo y Prejuicio es una historia sobre finales felices. Es una historia sobre cómo aprendemos a ver de nuevo, a mirar más allá del orgullo, a desmontar nuestros prejuicios, a leer con conciencia. En el siglo XXI, donde todo se mide, se muestra y se comparte, tal vez el verdadero acto de rebeldía sea no idealizar, no exhibir, no fingir. Tal vez el verdadero romance consista en tener conversaciones largas, incómodas y honestas. Es construir con tiempo lo que otros quieren que construyas con filtros. En una época donde el amor se cuantifica en likes, validación y visibilidad, elegir la intimidad se vuelve un gesto revolucionario. Elegir no compartir todo, elegir el silencio de una mirada frente al ruido de un reel, elegir quedarse incluso cuando el algoritmo no recomienda hacerlo, porque el amor verdadero no se sostiene con likes, sino con presencia. Volver a amar en esta era es también volver a sentir sin esperar aprobación. Es apostar por lo que se construye en lo privado. Es entender que la conexión más profunda no necesita testigos para ser real. Elizabeth y Darcy no se enamoraron a primera vista. Se resisten, se contradicen, se replantean. Solo así logran amar de verdad. Y quizá ese sea el mensaje que más necesitamos hoy, que el amor no es inmediato, no es automático y no es perfecto. Es proceso, es mirada renovada, es elección diaria. Si este video te hizo pensar, si alguna parte de esta historia te recordó algo que viviste o sentiste, suscríbete, deja tu comentario, compártelo con quien sientas que lo necesita, porque aquí no solo analizamos libros, nos miramos en ellos, buscamos entender qué dicen sobre nosotros, sobre el mundo que habitamos y sobre lo que podríamos construir, como lo hicimos con el ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha, donde exploramos la idea de que no hacen falta libros de caballería para perder el juicio, solo basta que una pantalla nos diga a qué temer, a qué odiar, qué desear y hasta quiénes somos.